Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con nuestra maratón de este especial de Navidad. Mi nombre es Leonardo Espinosa y hoy les traigo esta receta que es un clásico que no puede faltar en tu mesa navideña. Vamos a hacer unas galletitas de jengibre muy fácil, económicas y súper rendidora. Además también te voy a enseñar cómo hacer un glacé bien espeso para decorar estas galletitas. Pero antes de continuar te voy a dejar ahora sí con la lista de nuestros ingredientes que vamos a necesitar. Ahora sí que ya tenemos pesados todos nuestros ingredientes, estamos listos para comenzar con esta receta. Lo primero que vamos a hacer es tamizar todos nuestros ingredientes secos. Lo que tengo por acá es un bowl que tiene que estar muy limpio y pueden utilizar un tamiz o un colador como en este caso. Por acá tengo harina todo uso, a la que le voy a agregar la cucharadita de polvo de jengibre. Tenemos por acá la pizca de canela, la pizca de nuez moscada también, que le va a aportar mucho sabor. Y para realzar todo, una pizca de sal. Recuerden que la pizca de sal en todas las recetas dulces siempre se encarga de equilibrar todos los sabores y de resaltarlos. Ahora sí, tamizamos muy bien. Y esto ya lo podemos dejar reservado. Para continuar entonces con la receta tenemos que tener mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente, mantequilla sin sal o manteca si están en Argentina. Por acá tengo azúcar mascabo o azúcar rubia. Si no la consiguen tranquilamente pueden utilizar azúcar blanca. Agregamos la mantequilla. Voy a utilizar una batidora de mano y comienzo a mezclar. Como ven, está bien suave, bien cremosa y ese es el punto que nosotros necesitamos. Ahora agrego azúcar. Y acá tenemos que batir por lo menos por unos 5 minutos o hasta que nuestra preparación blanquee. Cuando tenemos la mitad de tiempo de batido, siempre vamos a remover los bordes para ayudarnos con la batidora. Y continuamos batiendo por lo menos un minuto más. Recuerden siempre velocidad media a alta. Ahora sí que ya batimos el tiempo suficiente y nosotros vemos que nuestra preparación se ve bien cremosa y notamos también que parte de los cristales del azúcar se disolvió. Vamos a empezar a integrar el resto de los ingredientes. Por acá tengo huevo, que lo que vamos a utilizar es medio huevo para esta receta, entonces rompemos uno, lo batimos y pesamos la mitad del huevo solamente. Lo voy a agregar. Y batimos hasta integrar. Cuando ya integramos el huevo, vamos a agregar ahora miel. Miel que tengo por acá, pero lo vamos a agregar con una cucharada de harina. Entonces, agregamos miel. Busquen una rica miel, casera en lo posible, mucho mejor. Y ahora agrego, para equilibrar un poco la preparación, una cucharada de harina. Me ayudo con la espátula para no hacer una nube de polvo.
Y ahora agregamos el resto de la harina en 2 veces. Agrego la batidora ahora y muy poco para terminar de integrar. Acá no tenemos que batir en exceso porque no queremos tampoco que nuestra harina se active el gluten, que se vuelva una galletita demasiado dura. Entonces solamente es para integrar. Limpiamos los batidores. Y ahora agregamos el resto de nuestra harina. Y terminamos por integrar con la espátula. Una vez que nosotros terminamos por integrar todos los ingredientes, nos tiene que quedar una masa bien compacta. Vean cómo queda. Pero como tiene mantequilla tenemos que trabajarla siempre en frío. Entonces por acá tengo papel manteca que lo corté en tamaño A4. Voy a dividir mi bollo en 2 porciones. Aproximadamente, no tiene que ser exacto. Y me voy a ayudar a estirar con 2 varillas. Estas son varillas de medio centímetro. Voy a colocar la masa. Y encima coloco mi papel. Me ayudo primero con la palma para bajar un poco. Y luego con un palote empezamos a estirar. Una vez que tenemos nuestra masa lista, lo que voy a hacer es colocarla sobre una tabla de corte. Y esto así como está, lo que tenemos que hacer es llevarlo al frío. 2 horas en el refrigerador o unos 15 minutos en el congelador para poder cortar entonces nuestras galletas. Una vez que pasó el tiempo de refrigeración, ya tenemos lista nuestra masa bien fría. Para cortarlo, lo que tenemos que hacer es desprender nuestro papel de horno con mucho cuidado, tanto de un lado como del otro. Ahora vamos a preparar una placa de horno donde yo tengo un silpat o un tapete de silicona. Por acá tengo un plato con un poco de harina extra y tengo mis cortantes. Estos cortantes ustedes los van a conseguir con diferentes motivos o los pueden cortar con cortante circular, cualquiera que tengan va a estar bien. Mi recomendación cuando elijan sus moldes es que siempre sean del mismo tamaño o lo más similar posible. Eso les va a dar una cocción más pareja, evitando que algunas galletitas queden crudas o otras muy quemadas. Para cortar, simplemente lo que hago es pasar el molde por un poco de harina, retiramos el exceso y cortamos. Hacemos buena presión y retiramos. Así nos queda. Limpiamos. Y ahora vamos directamente a nuestro molde o nuestra placa. Una vez que ya cortaron las galletitas y les queda el sobrante, esto no lo tienen que amasar. Lo único que van a hacer es apilarlo
y con el mismo papel se ayudan para volver a estirar. Ponen nuevamente sus guías y de esa forma lo estiran. Lo que voy a hacer ahora es entonces llevar esto al frío y buscar mi otro restante de masa para completar entonces mi placa. Ahora sí que ya tenemos nuestra placa lista, lo único que nos falta por hacer es una perforación a cada una de nuestras galletas, porque les voy a enseñar a hacer una decoración diferente y divertida para estas galletas. Entonces vamos a tomar un sorbete o cualquier cortante circular, incluso podría ser también alguna boquilla de manga, y vamos a hacer una perforación aproximadamente a medio centímetro. Tengan en cuenta cuando van colocando todas las galletas en su placa que estén a una misma distancia. Eso va a hacer que en la cocción el calor se distribuya mucho más parejo. Cortamos y ya tenemos listas nuestras galletas. Lo que nos queda por hacer antes de ir al horno es encenderlo, precalentarlo por 10 minutos y ese mismo tiempo vamos a aprovechar a llevar al frío nuevamente nuestras galletas, porque necesitan estar muy frías para ir a una cocción y que no se deformen en el horneado. Ahora sí, ya tenemos nuestras galletas bien frías, tenemos nuestro horno precalentado a unos 180 grados centígrados y lo vamos a llevar entonces a cocinar por un lapso de 12 a 13 minutos o hasta que estén ligeramente doradas en los bordes. En la cocción les recomiendo siempre colocar, si tienen la posibilidad, calor arriba y abajo, 180 grados, 12 minutos. Una vez que nuestra cocción ya está lista y nuestro horno nos avisó, podemos ver entonces cómo están nuestras galletitas listas. Tenemos un leve ligero dorado en los bordes y tenemos nuestras galletas sin deformarse. Ahora sí, dejamos reposar unos 5 minutos y luego las pasamos a nuestra rejilla. Ahora sí que nuestras galletas ya se enfriaron un poco más, vamos a poder desprenderlas de nuestra placa. Vean qué lindas que quedan, bien doraditas. Y así las vamos a ir dejando que se terminen de enfriar completamente en nuestra rejilla. Aproximadamente con esta receta ustedes van a poder tener entre unas 18 y 20 galletas de este tamaño que tengo yo, que son de unos 10 centímetros aproximadamente. Como les dije antes y se los vuelvo a recalcar, es muy importante que en la cocción los tamaños sean parejos para evitar que algunas se quemen. Ahora sí, esto ya lo dejamos de lado y vamos a comenzar con la receta de nuestro glacé real para decorar estas galletas. Tengo azúcar glass, albúmina y agua. Con esto nosotros vamos a preparar nuestro glacé. En primer lugar vamos a colocar entonces azúcar, que la vamos a tamizar. Aprovecho acá, agrego la albúmina. La albúmina, si no lo consiguen, lo pueden reemplazar por glacé en polvo. La albúmina no deja de ser más que clara de huevo deshidratada.
Cuando terminamos de tamizar todo, vamos a agregar 2 cucharaditas de agua. Vayan siempre de a poco, es mejor que tengamos un glacé más firme y si queda un poco más firme agregamos unas gotitas de agua, pero nunca nos pasemos de humedad porque luego si no tenemos que agregar mucha más cantidad de azúcar. Voy a tomar un batidor de varillas y voy a empezar a ir mezclando hasta obtener un glacé bien firme. Si ven que les queda muy seco, agregamos media cucharadita más y van siempre de a poco, no excederse del líquido. Una vez que ya tenemos el punto ideal de nuestro glacé, van a ver que nos va a quedar con esta consistencia que se sostiene bien en nuestra cuchara y no se cae. Eso es importante porque si no luego en nuestra galleta va a pasar lo mismo, se nos va a desbordar. Lo que vamos a hacer es darle un color blanco bien intenso. Entonces agrego unas gotitas de mi colorante en gel blanco y lo mezclo. Esta parte del colorante es meramente opcional, a mí me gusta más como queda bien blanco, incluso si quieren darle otros colores también pueden sin ningún problema. Una vez que ya tenemos bien integrado, lo que vamos a hacer es preparar nuestra manga. Tengo una manga chica, voy a cortar y por acá tengo un pico liso número 1, el más pequeño de todos. Es el que nosotros vamos a utilizar. Colocamos nuestra boquilla y ahora sí vamos a agregar nuestro glacé. Y acá bajamos bien todo. Así lo vamos a cerrar. Yo utilizo un escarbadientes y esto lo dejamos a un lado hasta que nuestras galletas estén bien frías y podamos decorarlas. Ahora sí que nuestras galletas ya perdieron todo el calor del horneado y tenemos nuestro glacé listo, vamos a comenzar con la decoración de estas riquísimas galletas de jengibre. Bien, siempre les voy a recomendar que cuando ustedes vayan a hacer decoración, utilicen un trapito húmedo para ir limpiando su boquilla. Para bajar el piquito que nos queda, voy a utilizar un poquito de agua, un pincel muy suave y ahí bajo el piquito del glacé. Acá la clave siempre de nuestra decoración
es que cuando vayamos con el glacé nunca apoyemos el pico en la galleta. Siempre trabajemos desde el aire, entonces de esa forma nos queda bien la línea definida. Y ahora sí, ya terminamos con nuestras galletas de jengibre. Tenemos que dejar secar muy bien el glacé y esto puede llevar de 2 a 4 horas aproximadamente, pero si tenés mucha humedad en tu clima puede llevarte un poco más de tiempo. Ahora sí, vamos a dejar secar y continuamos con la decoración. Ahora sí, con nuestras galletas bien secas, podemos continuar con la decoración. Y para la decoración yo voy a utilizar el orificio que nosotros hicimos para pasar uno de estos hilos dorados y nos va a servir también estas galletas para un souvenir o, por qué no, para decorar nuestro arbolito de Navidad en Nochebuena. Lo único que tenemos que hacer es pasar nuestro hilo y hacer un pequeño nudo. Ahora sí, una vez que terminamos, las vamos a presentar y vean qué bonitas que quedan. Una nueva forma para poder decorar tu árbol navideño o, por qué no, entregar un lindo souvenir en Nochebuena. Y ahora sí, antes de que se termine este video, los invito a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho y que activen esa campanita para no perderse ningún video de este especial de Navidad. También pueden dejarme en los comentarios del video si tienen alguna duda de la receta y hacerme llegar a través de mis redes sociales sus fotos de estas prácticas. Y ahora sí, yo los dejo con esta riquísima receta para Navidad. Chau chau.